Bienvenidos a la posada. Sírvanse y comenzamos. Bien hallados seáis en esta noche de brujas, o unos días antes, pero al final este mes de octubre es el mes del terror, y en la posada nos hemos sumado con un especial que en iVoox y Spotify tendréis del tirón, y en YouTube irá saliendo fragmentadamente, incluso con una estructura un poco diferente, y no quiero enrollarme porque creo que es un programa interesantísimo pero algo largo, y voy a contaros un poco cómo va a ser la estructura del programa. Y directamente comenzamos con la chicha, que es lo que a todos nos interesa y lo que hemos venido a oír. El programa va a constar de 3 partes. La primera va a ser una charla sobre mitología ibérica, sobre esos monstruos de los que os podéis disfrazar para la noche de Halloween, esta noche de brujas, que quizá cuando salga este programa para este año es un pelín tarde, pero bueno, algunos trajes son efectivos y fáciles. Así que espero que os guste esta parte de mitología ibérica. Ya sabéis que en los especiales de Halloween nos gusta trascender un poco los videojuegos. En la segunda parte vamos a tener varios invitados de la posada que han estado viniendo durante el año y espero que os guste. Van a contar anécdotas de terror, consejos de videojuegos, anécdotas relacionadas con los videojuegos y del terror. Incluso vamos a ahondar un poco más en ciertas mitologías y en el origen de Halloween. Y luego pasaremos a un tercer bloque en el que Jonchu y yo vamos a tener una tertulia como la que tuvimos el año pasado. Esta vez el Raccoon no lo podremos tener aquí, sobre un poco igual que el año pasado pero más breve, porque creo que si queréis una charla de videojuegos larga ya tenéis el especial del año pasado, así que vamos a tener una charla de videojuegos más cortita y luego anécdotas que no son las mismas del año pasado, son diferentes. Si nos los escucháis en YouTube, el especial de Halloween del año pasado no está disponible, no lo tenéis. Pero el último día de estos especiales de Halloween que irán saliendo uno cada día, el último día será el especial del año pasado completo. Que lo plantaremos ahí, lo pondremos ahí para que si no nos escucháis ni en Spotify ni en iVoox, lo tengáis también disponible. Si nos escucháis en Spotify o en iVoox, pues ya sabéis, os vais un poquito para abajo y en el especial de Halloween del año pasado casi todo lo que hablamos está en vigor todavía y ahí tenéis una charla de videojuegos larguísima en la que salen nombres de muchísimos videojuegos, en la que hay un audio relato que este año no me ha dado tiempo a hacer, lo siento mucho, y en la que además hay anécdotas que no son las de este año, son anécdotas diferentes, tanto del Raccoon como de 13 Yonchu y mías. Así que sin más, nos adentramos en esta ola de misterio, en este especial Halloween 2024 y espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. Y vamos con uno de los platos fuertes de la posada hoy. Ya sabéis, viene muy a colación de estos aperitivos, ¿no?, que hemos estrenado en el formato de YouTube. Pues hoy es un plato fuerte con primero, segundo y postre. Y ahora esta sección que vamos a hacer ahora en este especial de Halloween, ¿no?, esta noche de brujas, la noche de las ánimas, el día de todos los santos, que sería aquí en España, vamos a hacer algo diferente que al final el año pasado ya hicimos nuestro especial de Halloween y este año me apetecía mucho innovar y hacer algo completamente nuevo. Y además ya sabéis que aquí en la posada, aunque la temática general es de videojuegos, ya sabéis que me gusta tontear también un poco pues con cosas más históricas, con novelas, y para este especial de Halloween he tenido el enorme honor de recibir una visita que creo que si no lo conocéis deberíais de conocerle porque tiene un canal de YouTube que es una pasada. Y tenemos aquí a Camu740. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camu? Muy buena, pues vaya presentación, tío. Me siento famoso y todo, ¿eh? Nada, pues muy contento de estar por aquí, de colaborar en la posada, que la verdad que estoy enganchado, ¿eh? El otro día estuve también escuchando el
bueno, el podcast que tenéis como medio aparte de Warhammer, que mira que yo ni juego ni nada y estuve súper enganchado, o sea que me engancho a todo lo que hacéis, o sea que contento de estar por aquí también. Pues muchísimas gracias porque además, ya digo, tu canal es increíble. Bueno, pues es un canal que habla sobre fantasía y mitología, que os recomiendo mucho. Va muy con la temática, de hecho por eso te llamé para este tema, porque va muy con la temática de lo que quería hacer en este especial de hoy. Y bueno, pues tenéis vídeos tanto de ficciones como no análisis de películas y demás, como a mitología, que es lo que venimos a hablar y a charlar un poquito pues de la península ibérica. Y no sé, es un canal que además es muy agradable. Yo en la descripción vais a tener los enlaces y ya digo que es muy recomendado. Sí, a ver, sobre todo la idea original cuando lo abrí era centrarme sobre todo en mitología, ¿no? Pero al final son vídeos más complicados de hacer que, pues, por ejemplo, resúmenes de películas y cosas así, que también me gusta hablar de ellas, o incluso de algunos videojuegos que también he hablado en el canal. Entonces, bueno, voy un poco alternando, pero sí, me centro sobre todo en esa parte de mitología, que es un tema que me gusta un montón y apenas encuentro información en internet, ¿no? Si no es en libros y tal, es complicado a veces encontrar cosas de aquí de España, ¿no? Porque mitología griega, nórdica y demás, pues sí es como muy fácil encontrar un montón de gente hablando. Pero, joder, tenemos una cultura aquí súper rica y además en cada parte de España varía muchísimo y es súper poco conocida y la verdad que mola, a mí me mola, vaya, hablar un poco de eso. A mí me flipa un montón. Yo he estado muy poco y siempre que he estado ha sido por trabajo, pero la parte de Galicia yo nunca he estado en la noche de Todos los Santos, ¿no? La noche de brujas o esta noche de Halloween ahora más americanizado, aunque bueno, al final no deja de ser cultura europea. Sí, pues me flipó que una de estas noches la pasé, bueno, yo alguna vez lo he comentado, que a veces trabajo embarcado, y en un barco que la mayoría de los integrantes eran gallegos, y hicimos la noche de los Ruises, perdón a si alguien nos escucha desde Galicia, que no lo diré bien seguramente, hace ya bastante tiempo de aquello, pero y prepararon con una especie de, no sé si es correcto decir oración pagana, pero o más bien un conjuro, no sé exactamente, que sí. nos prepararon una cremada con... Queimada, ¿no? ¿Puede ser? Sí, una queimada y ostras, creo que ha sido uno de las mejores noches de Halloween / Todos los Santos, como lo queramos llamar, que he pasado en mi vida. Fue una auténtica barbaridad. Ya digo, es lo que bueno, lo has dicho tú, que la verdad que tenemos mucha diversidad de culturas en España y hay tradiciones que no le damos la importancia que de verdad tienen y que es una pasada, vamos. Sí, totalmente. Además eso, en el norte de la península además es como que está mucho más arraigado y sí que se mantienen un poco, ¿no?, esas tradiciones. Y además, justo para el tema que venimos a hablar hoy de Halloween, sobre todo en el norte, aunque hay un poco por todos lados, pero sobre todo en el norte, hay un montón de bichos bastante mal rolleros. O sea, que estaría guay que no se perdiera eso y que, pues, es verdad que Halloween está muy americanizado, ¿no?, como tú has dicho. Pero bueno, en lugar de ir de los típicos disfraces que lleva todo el mundo, hay seres muy parecidos, pero de aquí de la península, ¿no? Entonces está guay que se recalque un poco esa parte. Sí, totalmente. A mí me gusta mucho. Yo un año hice con mi mujer y demás, hicimos en casa, que tampoco es para nada muy español, ¿no? Pero nos apetecía y lo hicimos ese año y celebramos Samaí y lo hicimos todo como... Pusimos una decoración, pues así, todo muy pagano, pero también muy del norte de Europa. Y quedó, no sé si fue fiel, la verdad, porque no soy experto en estos temas, pero desde luego nosotros nos lo pasamos súper bien y lo disfrutamos un montón. Sí, al final lo que importa, muchas veces en mis vídeos eso también pasa, que depende de dónde busques información, pues varía un montón, ¿no? Sobre todo cuando buscas de temas tan poco documentados y de una cultura tan antigua que cada uno en verdad le da el toque. Y no sé, yo soy partidario de pensar que da un poco igual si es realmente fiel o no, porque al final lo guay es eso, la diversidad, ¿no? Y el que cada sitio lo haga diferente y aunque alguno sea el original y otro sea una copia un poco barata, si está chulo y te lo pasas bien, es lo que importa, ¿no? Totalmente. Así que vamos a
a pasar ya a decir cómo va a ser la dinámica del programa. Y como quería traer algo diferente y homenajear, ¿no?, por esta temática ibérica en este vídeo, lo que habíamos hablado, que además me gustó mucho cuando me diste la idea, es yo voy a proponerte diferentes criaturas. Además de las que molaría mucho hacerse un disfraz guay. Lo que pasa es que cuando este programa salga publicado, quizá el que no haya empezado a hacerse el disfraz igual va tarde. igual va tarde, pero bueno. Bueno, para el año que viene, no pasa claro, nada. Pero yo te voy a ir presentando en diferentes criaturas de nuestra mitología. Y pues tú me comentas un poco sobre estas criaturas y ya charlamos en base a esas criaturas que vamos a ir enumerando. Genial. Pues la primera criatura de las que hemos propuesto es una que a mí me atrae bastante porque creo que es la que más miedo me da. Quizá porque de adolescente allá leí muchos relatos sobre ellas, porque el misterio, ¿no?, que llevan siempre a sus espaldas. Y es las almas en pena. Así que háblame un poco de las almas en pena. A mí me llama la atención esto que has dicho, de que es de los que más miedo dan, porque además es fácil que sean los que más miedo dan porque son como las menos definidas, ¿no? O sea, tú piensas en una bruja y pues la estás visualizando, con sus más y sus menos de cada cultura, pero bueno, más o menos te la imaginas. Pero un alma en pena es que realmente puede ser cualquier cosa, ¿no? No deja de ser una persona que está anclada de alguna manera a este mundo a pesar de haber muerto, ¿no? Y se representa de 40.000 formas en cada cultura, que si con esqueletos, con seres un poco más fantasmagóricos, de 40.000 formas. Y aquí en España me llama mucho la atención porque tenemos en diferentes partes de España, aunque la más conocida es de la que vamos a hablar, que es justo en Galicia, que estabas comentando, que es la Santa Compaña, que son almas en pena que viajan juntas en procesión, por lo cual da el doble de mal rollo todavía que si te la encuentras sola. Y ya te digo, en general, en el norte de España hay bastantes de estos seres, aunque también encontramos en otros sitios que ahora comentamos por encima. Pero básicamente es una procesión de muertos o estas ánimas en pena, ¿no? Y van recorriendo caminos, sobre todo de aldeas y de ambientes un poco más rurales, y visitan a esas personas que están a punto de morir. Entonces es como que van a reclutarlos para su procesión. Y bueno, dice un poco la leyenda de esta Santa Compaña, que normalmente es a las 12 de la noche, que es como un número muy marcado en este tipo de historias, que los difuntos se levantan de donde estén yaciendo, ya sean en tumbas, en cunetas o donde sea, y salen formando una procesión con dos filas muy marcadas. Y se dice que cuando van caminando pues van emitiendo rezos que normalmente se asocian al rosario, y esto es una tónica bastante habitual en la mitología de España, que se mezcla mucho lo que es la creencia pagana con la influencia posterior que llegó del cristianismo, ¿no? Quizá en un origen los rezos no tendrían por qué ser cristianos, pero en la mayoría de leyendas se acaban confluyendo. Entonces eso, se suele decir que van rezando un rosario o cánticos fúnebres, y según van pasando, todos los ruidos ajenos a ellos se suelen ir callando, poco producidos, ¿no?, por el terror que van emanando. Incluso los animales del bosque se dicen que dejan de hacer ruido cuando pasan, y solo se escuchan como unas pequeñas campanas junto a sus rezos en este paso. También se dice en algunas leyendas que los perros pues de los caseríos y demás suelen anunciar la llegada aullando en lugar de ladrando, que muchas veces tenemos asociado a los perros de los caseríos, ¿no?, con ladridos ante ruidos extraños. Pues se dice que cuando escuchan o cuando sienten, ¿no?, la llegada de la compañía, aúllan todos al unísono. Entonces como que la gente se prevé un poco que lo que viene no es una bestia, ¿no? Es algo peor. Claro, pero no necesariamente entiendo por lo que estás narrando que tienen por qué ser agresivas, ¿no? Ellos simplemente van haciendo su paseo buscando a la gente que está cercana a la muerte para que se unan a este errar que para ellos no tiene por qué ser malo, entiendo, o sí que tienen cierto componente de maldad. Depende mucho del sitio donde lo veas, pero realmente sí que es un poco lo que tú dices de que no van matando gente por ahí, ¿no? Simplemente van en procesión, calmada, tranquila, en busca del objetivo que tengan, que es una persona que ya está cerca de la muerte, pues ya sea por enfermedad, por edad o lo que sea. Pero sí que hay algunas leyendas que
indican que si te las encuentras a esta procesión, te llevan con ellos, ¿no? Como que te añaden a parte de la procesión y entonces ya tu alma también pasa a ser un alma en pena. Y esto suele pasar sobre todo en la concreta de Galicia, porque la primera persona que va en la compañía suelen llevar un cruceiro. Si habéis hecho el Camino de Santiago, sabéis que hay un montón de lo que llaman cruceiros, que bueno, no dejan de ser como una especie de cruces que sirven un poco para dar buen camino a la gente que realiza la peregrinación. Pues llevan una especie de cruceiro, esta persona que va a la cabecilla de la compañía, y si se encuentran a alguien, se lo suelen entregar, y es como la penitencia, entre comillas, que tiene que hacer esa persona de ir llevando el estandarte hasta que encuentre a una persona a quien dárselo. Normalmente el objetivo, como he dicho, es alguien que ya esté a punto de morir, pero si te los cruzas, te lo pueden dar a ti. Te lo encasquetan. Y claro, y ya eso sí que puede ser una liada. Me gusta mucho porque además me recuerda a una de las historias con la que yo creo que los que tenemos cierta edad nos hemos criado. No sé si hoy día se la seguirán haciendo leer a los críos en el instituto, pero que es el Monte de las Ánimas, ¿no? Que esto ya no es Galicia, esto ya es más folclore castellano. Uh-huh. Y que luego yo además intuyo, no sé si tienes alguna opinión al respecto, que al ser el romanticismo cogerá el folclore y lo adornará un poco como quiera, ¿no? Ya sabemos que el romanticismo quizás fue el periodo literario que más ha deformado la historia, vamos, el culpable de muchas de las leyendas y los mitos actuales, podríamos decir, ¿no? Porque... Sí, totalmente. Coges cualquier historia y la adornas mucho, entonces, y muchas veces los adornos no son precisamente bonitos, ¿no? Entonces, claro, eso hace que se creen una serie de leyendas o de creencias que quizás no eran del todo así antes de haber pasado por alguien de la época, ¿no? Pero sí, o sea, comentabas esto que es relacionado con Castilla y no me extraña que esté relacionado porque, como digo, nos hemos centrado un poco en la Santa Compañía de Galicia porque es la más conocida. Pero en Asturias, por ejemplo, está la Huestia, que es una procesión similar, que incluso se le dice la buena gente, bueno, se dice en asturiano, ¿no? Pero la traducción sería algo así como la buena gente, con un poco de sarcasmo incluso, ¿no? Porque es eso, realmente no es gente que esté haciendo el mal de ninguna manera, simplemente son, pues eso, almas en pena vagando por ahí, pero claro, si te encuentras con ellas no mola. Pues tengo que decir que me ha encantado este primer set y creo que además es el disfraz ideal, ya que estábamos hablando de disfraces para Halloween, para hacer, si sois un grupo grande de amigos, o sea, imaginaros que estáis, pues, por poner un ejemplo, para nada autoidentificativo mío, en un pueblo de Málaga y sois, yo qué sé, 8 colegas. Y os disfrazáis todos de espíritus así muy tétricos, pero en vez de ir por la calle liándola o dándole sustos a la gente, os ponéis todos en procesión y en completo silencio, con una campana, vais andando por la calle. ¡Ostras! Pues... Eso tiene que dar muy mal rollo, ¿eh? Sí. Aquí dejamos la idea, para este año va a ser ya difícil a no ser que seáis unos máquinas. Pero para el año que viene, de hecho, para el año que viene igual incluso lo hago yo. No, es una pasada. Además, lo bueno que tiene, lo que comentamos un poco, de que realmente Almas en Pena puede ser lo que quieras. Te puedes ir al bazar del barrio y os compráis el grupo disfraces de esqueleto y os ponéis una capa o cualquier cosa y sirve, porque realmente es un alma en pena, ¿no? Puede ser lo que tú quieras. Así que tiene facilidades. Y te pones unas campanitas, como tú dices, o unos rosarios. Y vas por ahí, en las calles más oscuras que encuentres del pueblo, y seguro que el que se cruce contigo sale corriendo, ¿eh? La verdad que yo creo que esta la podemos dejar para el que quiera un grupo, o sea, el que tenga un grupo lo suficientemente grande, puede ser totalmente tremendo, vamos. Sí. Además, mira, por añadir algunos detallitos, por si alguien quiere ser un poco más fiel a esta Santa Compañía, en la mayoría de versiones suelen ir con sudarios blancos, como si fueran monjes. Y con los pies descalzos. Aunque en algunas cambian los sudarios blancos por capuchas negras, pero bueno, más o menos túnicas y que se vea poco la cara y descalzo suele ser la tónica habitual. Así que ya sabéis, si queréis haceros el disfraz lo tenéis bastante fácil. Es muy sencillo, la verdad que es muy sencillo. Pues pasamos a la siguiente criatura, que la siguiente criatura yo creo que
Hay mucho misticismo alrededor de ella. También creo que, bueno, no sé, quizá ahora me sorprende, pero también en el norte de España. Ujú. Y sobre todo yo diría que hay mucho misticismo alrededor de ella en toda Europa. Incluso creo que de una manera muy diferente, con una estética totalmente diferente, pero creo que incluso en toda Hispanoamérica y en África tienen sus versiones también de esta criatura, y es la bruja. Creo que la bruja es un ser totalmente internacional. Lo que pasa es que en cada cultura quizás la adaptan un poco a lo que ellos conocen, pero bueno, cuéntanos algo de esta bruja ibérica, que Ujú. cómo sería la bruja ibérica, cómo se, la nuestra, vamos. Pues mira, yo hago un símil un poco con las brujas como con los dragones. Hay en todas las culturas y cada uno pues se inventa lo que quiere, ¿no? Pero brujas yo creo que hay en todas las mitologías y lo que tú dices, cada una de su padre y de su madre. Aquí en España hay brujas por todas las comunidades, o sea, es una locura. Yo, lo típico, ¿no? Todo el mundo pensamos en la típica meiga gallega, que ahora hablaremos un poco de ella, porque es la famosa de toda España, pero adquirí un libro hace un par de meses de brujas de la península y es una pasada porque hay brujas en todos los sitios y, joder, son muy diferentes de unas a otras, aunque en general en España son todas bastante similares con sus más y sus menos. Y bueno, nos alejamos un poco de la típica bruja que tenemos todos en mente, ¿no? Con escoba, gato negro y gorro en punta morado. Eso, la verdad que aquí en España eso no se lleva tanto. Y aquí están un poco más asociadas a curanderas o sanadoras paganas que, pues eso, usan una cultura distinta a la cristiana para hacer sus adivinanzas de futuro o bien sus curaciones y que han sido, pues, históricamente muy perseguidas, sobre todo por la Inquisición española y por eso están tan mal vistas aquí o sobre todo las historias que conocemos son de, pues eso, de persecuciones de brujas más que de los propios hechos o de las propias hazañas que hayan hecho estas brujas, ¿no? Me voy a centrar sobre todo en dos, que son, yo creo, las más famosas, que, bueno, son las que he comentado, las megas gallegas, y también las sorguiñas vascas. Que estas además me tocan de cerca porque, bueno, estuve en Zugarramurdi, que seguro que os suena a muchos porque es, yo creo, el caso de brujas más conocido a nivel de toda España, porque, bueno, hubo faena ahí con la Inquisición de que tuvieron una condena un poco grave, que ahora, ahora comentamos. Sorguiña, así para empezar un poco de cultura vasca. Sorguín significa literalmente bruja, o sea, para ellos en el País Vasco no es que se llamen distintas, es que se les llaman brujas, pero en euskera, ¿no? Por eso a nosotros no suena muy espectacular, pero realmente las llaman igual que nosotros. Y lo más famoso de esta sorguiña es pues esos aquelarres, que literalmente aquelarre significa campo del macho cabrío, que viene un poco relacionado también con un dios de la Satánico, mitología ¿no? vasca. Ah, vale, Exacto. es de la mitología. Sí, es bastante, o sea, es satánico, pero la mitología vasca tiene como una versión propia de este macho cabrío. Pero sí, sí, aparece en un montón incluso en citas bíblicas y es un dios satánico que existe en bastantes culturas, pero que en la mitología vasca como que lo apropia. Se llama, este dios, por si alguien quiere buscar información, se llama Arkerbelts, que creo, si no me equivoco, esto igual me puedo estar equivocando, creo que literalmente significa algo parecido a macho cabrío, o sea que tampoco se come mucho la cabeza en ese sentido. Y eso, en estos campos del macho cabrío que llaman, pues las brujas se reúnen para adorar un poco a este ser, que es como el que les canaliza el poder, por así decirlo, a estas brujas. Que, como digo, pues son de carácter pagano y los rituales son un poco mágico-eróticos, ¿eh? O sea, las leyendas que se cuentan de estos aquelarres son dignas de casi de una peli XXX, ¿eh? O sea, es bastante Ostras. extraño. De hecho, por si os interesa profundizar un poco de esto, hay una película que salió hace no mucho, creo, igual unos años, pero no es muy antigua, que literalmente se llama Aquelarre y narra un poco la caza de brujas que se hizo en Zugarramurdi. Y ahí se puede ver un poco estos rituales y es un poco raro de ver. La verdad que si os llama la atención,
es interesante, porque ya os digo que no es el típico ritual en el que pensarías cuando se reúnen brujas a hacer pactos con el diablo. Y para buscar un disfraz de bruja, entiendo que la estética, por lo que estás comentando, sería más una especie de druida, prácticamente, que Sí, la incluso... bruja que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Sí, es algo más parecido a eso, a una druida o a una curandera de pueblo rural. Incluso en la película esta que comentaba, ni se disfrazan, simplemente van con los harapos y la ropa vieja de gente que trabaja en el campo, porque al final, pues, las brujas no eran brujas a tiempo completo, ¿no? Como yo diría. Eran personas normales que vivían en el pueblo, que tenían sus labores, como todo el mundo. Lo que pasa que, pues, tenían esa parte oculta, ¿no? De reunirse por las noches para estos rituales y demás. O sea que muchas veces, incluso eso, eran simplemente personas, bueno, sobre todo mujeres, con ropas rurales, harapos rotos, sucios y poco más. No hay un disfraz muy característico de esto, que es verdad que queda, quizá para Halloween queda más guay el disfraz que todos tenemos en mente que ir sucio y con ropa rota, pero realmente la bruja de aquí de la península es un poco más eso. Que le digo yo también es que, a ver, también es verdad que a mí me gusta mucho la recreación histórica y demás, pero yo sí veo a alguien disfrazado, o sea, a una chica disfrazada de bruja así, me fliparía, ¿eh? Porque creo que es... me encanta estos disfraces así que tienen como... Le intentan dar una vuelta de tuerca, huir de lo típico y representar algo, a mí me flipan. O sea que este yo creo que sería más para... Por el tema de los aquelarres, quizá a un grupo también le podría ir bien, pero este sí que quizá es más para individual. Bueno, no sé, pues, Sí, valdría a para las ver, dos al cosas final, quizá. sí, si te pones de acuerdo y vais a un grupito, puede estar bien también. Pero es un disfraz que te puedes vestir tú solo, que no necesitas realmente del grupo. Y además, lo puedes personalizar mucho en ese sentido, porque al final, con que sea, pues como hemos dicho, ropa un poco rural, y luego a nivel de amuletos y utensilios, puedes buscar un poco lo que quieras. Obviamente, no van a ir con cruces cristianas, no tendría sentido, pero simbología pagana realmente te vale cualquiera, porque, bueno, no queda muy definido qué es y puedes llevar collares, pendientes, amuletos, lo que quieras, y al final yo creo que esta simbología que nos recuerda un poco también a la mitología celta y demás, tampoco da muy buen rollo. O sea, yo me encuentro a gente con símbolos extraños y vestida de forma harapienta y, a ver, igual tampoco quieres ser su amigo. Sí, la verdad que se me están ocurriendo ideas para, creo que vamos, después de este programa vamos a tener para los próximos 4 o 5 años, porque incluso Sí, sí, totalmente. uno podría incluso vestirse de inquisidor y ya. Claro, exacto. O sea, al final para un grupo, pues puedes hacer un poco la dualidad de que haya gente, pues eso, más vestida de las brujas y gente de la Inquisición persiguiéndolas, ¿no? O incluso llevándolas maniatadas después de haberlas capturado. Es que realmente si te pones a imaginar puedes hacer un poco lo que quieras. Yo recuerdo que el primer relato que escribí en mi vida, Ujú, así que recuerde, bueno, seguramente no fue el primero, pero es el primero que tengo en la cabeza. ujú. Era de terror y el villano, por decirlo así, eran inquisidores. Y realmente es curioso porque yo siempre he sido, yo soy, vamos, soy y siempre he sido católico, pero para mí los inquisidores siempre han tenido un componente muy mal rollero por el final de los templarios. Yo en aquella época era muy fan de Claro. los templarios y creo que los templarios y la Inquisición tuvieron un encuentro, podríamos decir que Poco abrupto. amigable. Sí, 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 fue sí. el final de los templarios, también da para historia de terror, vamos. Mm. A mí toda la simbología cristiana, desde la Inquisición, pero también pues las iglesias por dentro y los curas y demás, es algo que me encanta ver. Yo cuando voy a un sitio busco todas las iglesias y catedrales que haya porque me flipa esa simbología y estoy de acuerdo en que da muy mal rollo o puede darlo y joder, encontrarte a alguien con la sotana, ¿no? Y un bastón así eclesiástico y tal, joder, puede dar muy mal rollo. Sí, es curioso porque incluso creo que vamos a
tocar muy brevemente los videojuegos y además voy a barrer para casa. Los juegos de From Software, aunque evidentemente no está la cultura cristiana, porque no hay religiones tal como nosotros las conocemos, la estética sí que es muy parecida y a mí me sorprende mucho porque yo viajando en Omán y en otros sitios, viendo mezquitas, otras religiones tienden mucho como a la iluminación y es verdad que sobre todo en cierta época medieval la cultura cristiana tendía más al recogimiento y aunque una catedral gótica entras y es imponente y es sobrecogedora, pero tiene ese punto de oscuridad, ¿no? Ese punto de From Software, de Bloodborne, de... Sí, que entre luz pero por vidrieras de colores. No vamos a poner una ventana que entre el sol directamente. Claro, no vamos a volvernos aquí locos. Claro, totalmente. Sí, además, haciendo un poco de inciso con eso de From Software, me suena haber visto alguna vez a Miyazaki decir en algunas entrevistas que nos llama tanto la atención a nivel visual su obra porque no deja de ser inspiración europea visto desde los ojos de alguien que no tiene ni idea, que es un japonés en este caso. Entonces, claro, está muy guay porque coge cosas de nuestra cultura y hace con ellas, pues, virguerías que a lo mejor a nosotros no se nos ocurre porque tenemos muy asociado que un caballero es así o que una iglesia es asá, y él, pues, ve imágenes, coge cosas y las hace a su manera, ¿no? Entonces, impacta mucho porque no deja de ser algo que conocemos, pero un poco deformado, ¿no? Totalmente, sí, estoy completamente de acuerdo y es parte de esa esencia que además a mí, bueno, aquí en la posada es que ya estamos en el especial de Halloween, ha salido ya From Software y Miyazaki, no tenemos remedio. Bueno, tiene que salir. Sí. Si en un programa no sale, muere un gatito. Todo sea por el gatito. Todo sea por el gatito. Pues si quieres pasamos... no sé si con las brujas tienes alguna cosa que añadir o podemos pasar a la siguiente criatura que tiene cierta relación con la primera. Pues mira, por comentar alguna cosilla así más, te puedo comentar lo que hemos dicho de Zugarramurdi, que esto está documentado, si a alguien le interesa, bueno, aparte de la peli que he comentado, se puede buscar, porque al final es de la Inquisición española, entonces hace años, pero no tanto, o sea, ya estaba documentado. Y bueno, se juzgaron a 18 mujeres, se absolvieron a 18 mujeres de la condena porque confesaron sus culpas y, bueno, pidieron misericordia y se les dio, pero 6 mujeres que se resistieron fueron quemadas vivas, que por eso es tan famoso este caso, y otras 5 se quemaron, aunque ya habían muerto en los interrogatorios, entonces no se quemaron vivas. Pero es un caso bastante sonado a nivel de la cultura de España, porque muchas veces pensamos en criaturas mitológicas como eso, leyendas, y aquí vemos que realmente era un problema para la Inquisición este tipo de hechiceras, que no sabemos si llegaban a hacer magia o no, pero para la Inquisición lo era y eran muy perseguidas hasta el punto de, como hemos visto, obligarlas a confesar, aunque quizá era falso, o quemarlas vivas. O sea que es bastante heavy el tema. Esto me interesa porque supongo que habría un poco de todo, pero ¿crees que estas brujas habría algún aquelarre que sí que fuera peligroso o nocivo para la sociedad o todos o todas eran simplemente curanderas y ya está? ¿Tenían todas estas leyendas de rituales con niños pequeños y tal? ¿Crees que en algún sitio concreto pudieron llegar a ser verdad o seguramente son todo leyendas y no tiene ese componente realmente terrorífico? no tengo datos de si hay documentación real de si esto se ha encontrado o no. Pero sinceramente no me extrañaría para nada, teniendo en cuenta pues cómo es la sociedad, ¿no? Incluso la actual. Hay gente de todo tipo y al final a estas asociaciones, por llamarlas de alguna manera, de brujas, entraría gente de todo tipo. Entonces no me extrañaría que hubiese gente pues que llegase a unos límites mayores que otras y eso, que incluso hicieran sacrificios de niños o cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir, ¿no? Ya te digo, no sé hasta qué punto esto está documentado, pero no me parecería nada extraño y menos después de ver la cantidad de seres siniestros que hay en nuestra mitología, que sacrificar a niños no me parece ni lo más grave que podrían hacer, así que sí, no me sorprendería. Sí que es cierto, yo creo que quizá por esta visión cristiana que tenía España en aquella época, aunque bueno, esto ha pasado en muchos sitios, me viene ahora a la mente un poco también que este tipo de cosas pasaron
incluso durante la Guerra Fría, ¿no? En la Unión Soviética y demás, que por no admitir que podían haber crímenes terribles, ¿no? En un país, pues, católico y tal, muchas de las criaturas mitológicas, no quiero entrar mucho por si las comentamos luego, que hay en la península, a lo mejor eran para explicar crímenes que supongo que para esa gente era mucho más fácil decir, no, es que se convertía en lobo por la noche, ¿no? Por ejemplo, antes que admitir que una persona efectivamente puede ser muy mala y puede llegar a hacer actos terribles sin necesidad. Bueno, por desgracia hoy día, bueno, por suerte estamos más concienciados, pero por desgracia siguen habiendo casos totalmente sórdidos que escapan de nuestra comprensión y que es muy complicado de comprender que exista gente así. Me parece muy buen apunte el que haces porque de verdad en muchas criaturas de la mitología ibérica acabas viendo que ha habido, como mínimo, han sido juzgados por X crimen, ¿no? Luego, por ejemplo, el ejemplo que has puesto o el de las brujas, ¿no? Bueno, estas brujas se llevaron a un juicio por X atrocidad. Quizá no eran brujas, quizá simplemente estaban mal de la cabeza y, como tú bien has apuntado, sigue habiendo casos actualmente de cosas que nos vuelan la cabeza que decimos, pero ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Y que quizás en la época si decían, no, es que era una bruja, y dices, vale, entonces entiendo por qué lo hacía, la castigamos y ya está, pero es que era una bruja. No sé, me parece un muy buen apunte que la verdad que ni lo había pensado y tiene todo el sentido. Al final supongo que eso, tener un enemigo externo como que te hace sentir seguro, quizás, ¿no? Claro. Ya no puede ser cualquiera si no lo ha hecho esa persona porque... Y luego me imagino que también habría abusos tipo, esta mujer me cae mal, sí. Además que quise casarme con ella y ella no quiso, la bruja y... Exacto. Y hasta luego. Sí, porque al final, poniéndolo de enemigo común del pueblo, ya no es tu vecina la que te curaba las heridas, ya es la bruja que mira lo que ha hecho, que tal, ¿no? Y a lo mejor, pues eso, simplemente... era una mujer normal que no había hecho nada, pero si la opinión pública iba en contra suya, pues al final la Inquisición no preguntaba mucho. Llegaba, interrogaba así como podía y si no confesabas, pues te quemaban por si acaso y ya está. Al final es la historia del ser humano que lo más terrible quizá del ser humano es que lo que más miedo da a veces somos nosotros mismos, pero... Totalmente. Pero bueno, pasemos ahora sí a la siguiente criatura que quizá también es muy internacional. Sí. Yo creo que cuando nosotros éramos jóvenes se puso muy de moda los japoneses porque daban mucho miedo. Pero bueno, es una criatura, por decirlo así, que aquí hemos tenido toda la vida y que en Reino Unido tengo entendido que también hay infinidad de leyendas, además en sitios muy emblemáticos con ellos, y que al final es muy internacional, pero sí que es verdad que cuando yo era joven lo más temido eran, ya lo digo, los fantasmas japoneses, pero en este caso vamos a hablar de los ibéricos. Vamos a irnos, ¿no? A mí me viene, cuando oigo fantasma, me viene a la cabeza pues esa niña, ¿no? Aunque no sé si es exactamente un fantasma, quizá alguien que sepa mucho de cultura japonesa aquí está preparando la colleja para dármela y a lo mejor me la merezco, pero bueno, vamos a hablar de estos fantasmas europeos, ¿no? Y la diferencia con las almas en pena, realmente. Exacto, sí, porque muchas veces cuando pensamos en fantasmas tenemos como las dos partes, ¿no? El típico fantasma de he visto algo en la ventana y ya no está, y no, ese espíritu, por así decirlo, que aparece pero no, pero alguien lo ha visto y 100% está ahí, pero nadie lo ve, ese espíritu que es el que de verdad da mal rollo que flipas. Y luego también tenemos la parte de fantasma un poco más infantil, con una sábana blanca por encima, porque al ser un espíritu que no se ve, pues se pone una sábana para que los veamos, porque son así de listos, ¿no? Y me voy a centrar un poco en este segundo grupo porque al final los espíritus los asocio un poco más a pues esas almas en pena o aunque no necesariamente en compañía, ¿no? Como hemos hablado, pero sí pues al final almas que siguen atadas a nuestro mundo de alguna manera y dependiendo de la mitología pues de formas diferentes, pero pues que suelen aparecer o en el sitio donde murieron porque tuvieron una muerte que no era digna o porque estaba allí su tumba y alguien la ha destrozado para hacerse allí una casa o cualquier historia de estas, ¿no? Me voy a centrar un poco más en esos fantasmas un poco más infantiles, con sábanas,
porque me parece súper curioso la cultura que tenemos aquí en España de estos fantasmas y que yo no la conocía personalmente hasta que indagué un poco para documentarme. Y es que al final esa creencia que tenemos de los fantasmas con disfraces, por así decirlo, con harapos o con sábanas, viene propiamente del disfraz. Es decir, de gente que, pues, para asustar a vecinos, a amigos, o incluso que lo utilizaba como ritos de penitencia en algunas zonas de España, ¿no? Para, pues, hacer una peregrinación o lo que sea, se ponían sábanas para que nadie los conociera, ¿no? Para estar ocultos. Y es curioso como un disfraz que se usaba al final se haya convertido en leyenda y después de la leyenda la gente lo use como disfraz, ¿no? Es como que se está cerrando el círculo. Y es súper curioso porque incluso en épocas pasadas, ¿no? Que sabemos que sobre todo aquí en la península con la Reconquista y demás había muchos problemas con ciertas parejas entre diferentes culturas. Se cree o está medio documentado que algunas parejas, como digo, prohibidas, entre comillas, o que querían ocultarlas, porque igual no necesariamente estaban prohibidas, no tendrían por qué ser de distintas culturas, sino que simplemente las querían ocultar por lo que fuera, utilizaban estos disfraces, o no sé muy bien cómo llamarlo, pero bueno, estas sábanas para taparse, porque entre que daban mal rollo y nadie se les acercaba a preguntar y que no se les veía, era lo perfecto para poder fugarse y reunirse con su pareja. O incluso gente que lo utilizaba para hacer pues el mal, ¿no? O para robar o cualquier cosa, cualquier acto delictivo que no quería que se les reconociese por la calle. Pues no tenía ni idea, me has dejado alucinado. Nunca había sentido, como siempre me parecía, pues lo que has dicho tú al principio, ese fantasma del libro infantil, ¿no? Que no da miedo. Pero ahora que lo dices, lo cierto es que imagínate, en 1600, ir por un bosque de Sierra Morena allí tranquilamente y de repente distinguir una sombra en la lejanía y ver una sábana. Totalmente. Ostras, eso tenía que... Además me imagino que, claro, si era alguien que llevaba 3 días andando por el monte, no estaría precisamente impoluta la sábana y tenía que dar un mal Claro, al rollo que final flipa. tenemos la imagen de la sábana blanca impoluta, pero pues estarían... al final tenemos que poner un poco en la situación de la época en la que esto se haría y lo que tú dices, que al final era gente pues que no iría por caminos, intentaría ir por los bosques, intentaría que no se le viera. Entonces las sábanas pues estarían rotas, estarían sucias y joder, no tenía que ser nada agradable. Y el tema de la cadena también está muy afianzado en el folclore. ¿Eso sabes por qué puede ser de la cadena con la bola? Me recuerdo que hasta los Playmobil cuando era pequeño había el ¿Sí? fantasma tenía la sábana y la cadenita. Sí, pues mira, justamente no sé exactamente de dónde puede venir esto, pero hay un montón de leyendas en Sevilla concretamente, no sé decir por qué, no sé si es porque se han documentado más allí y realmente ocurría en otro sitio, o porque se dieron más casos en Sevilla. También tenemos que tener en cuenta que aunque hoy en día Sevilla pues está un poco más a la par que el resto de provincias andaluzas, en su día Sevilla fue mucho más importante que muchas de las otras. Y en Andalucía encontramos a los que se llaman matuteros, que al final eran contrabandistas que traficaban con productos, ya sea vino, jamón e incluso gallinas, y traficaban con ellos para no pagar impuestos y utilizaban estas sábanas que estamos asociando a los fantasmas, pues para que no se les conociese, ¿no? Y para pasar desapercibidos. Y en Sevilla hay muchos testimonios sobre estos fantasmas, no se sabe si matuteros o no, y hay un montón de descripciones diferentes y aquí encontramos, por ejemplo, gente ensabanada, ¿no? Recorriendo los tejados, o sea, imagínate una sábana blanca corriendo por los tejados de Sevilla de la época, esto tendría que ser, pues, un drama para los vecinos, y incluso se habla de gente con cascos de moto que lo utilizaban simplemente para ocultar el rostro y que iban asustando al vecindario, o sea, hasta el punto que igual la sábana es lo que tenemos más asociado, pero que realmente casi que catalogaban de fantasma a todo tipo de ser que se ocultase de alguna manera para hacer el mal, ¿no? Y es curioso porque en verano aparecen más testimonios, o al menos documentados.
Y muchos expertos, bueno, llegan un poco a la conclusión de que al final con las calores sobre todo del sur de España, había mucha más gente por la calle y por tanto estos contrabandistas tenían que ocultarse mucho más y por tanto Pasaban más calor. igual, claro, igual esos disfraces que usaban antes un poco menos sofisticados, en verano pues tenía que ser una sábana finita porque si no te morías de calor. Y aparecen aquí pues lo que me preguntaba justamente de ese imaginario de estos fantasmas con cadenas o con campanillas atadas a los tobillos y que esto causaba mucho más espanto a la gente que los veía, ¿no? Y no sé realmente si viene de otro sitio, pero en la mayoría de documentación que he encontrado parece ser que se achaca un poco a eso, a dar un poco más de susto, a que se te vea de venir y la gente pues huya un poco más de ti. Es curioso, la verdad que es que es impresionante cómo tenía que ser estar tú tranquilamente en tu balcón y de repente escuchar un ruido metálico, ¿no? Y aparecer allí un tipo con... Claro. ¡Ostras! Claro, además, lo estamos viendo con la perspectiva de, bueno, al final era gente con sábanas y ya está, pero claro, tú no sabes qué hay debajo de esa sábana, ¿no? De hecho, hay algunas documentaciones que esto sí que me parece súper curioso. En la Comunidad Valenciana hay también bastantes testimonios documentados de estos fantasmas o ensabanados o no sé muy bien cómo llamarlos. Y hay algunos testimonios de ensabanados que se han encontrado más bien rojos en lugar de blancos por la sangre que brotaba de las heridas que le provocaban los disparos de algún pastor rural que se los encontraba por ahí. ¡Ostras! Esto me llama mucho la atención porque no, o sea, yo no me imagino ver a alguien ensabanado blanco por la calle, pero mucho menos me imagino a alguien que lo vea pegarle 3 tiros. Entonces, imagínate cómo sería en la época, ¿no? Un pastor que está por ahí por el campo, quizá de noche, porque sabemos lo duras que eran las profesiones antiguamente, con su rebaño, que le apareciese cualquier ser que no sabe lo que es y no preguntaban. 3 tiros y ensabanado para el huerto. Ya ves, totalmente. Y fantasma de verdad, para siempre. Sí, sí, pasó de fantasma a fantasma. Pues si quieres, las últimas 2 criaturas que tenemos, tienes vídeo bastante extenso en tu canal. Correcto. Entonces, si quieres, podemos hacer, nos puedes dar 4 pinceladas Vale. de lo que la gente se puede encontrar y en la descripción dejamos el enlace a los vídeos. Es verdad que el de la Santa Compañía también tienes vídeo, pero ese la verdad que me interesaba especialmente porque es uno de los que más me atrae, además creo que está muy guay. Pero bueno, Sí, yo creo que es de lo más interesante. Lo único, por hacer el apunte del de la Santa Compañía, si a alguien le interesa mucho las almas en pena, en ese vídeo hablo un poco de lo que hemos hablado hoy, porque al final la Santa Compañía es el más conocido, pero se habla también de algunas almas en pena similares de otras partes de España, así que si os interesa, pues eso. Y lo que decías de los vampiros, bueno, no sé si quería darle un poco de emoción, pero he hecho aquí el pequeño spoiler. De los vampiros y de otro ser que ahora hablaremos. Hay vídeo en el canal bastante extenso, así que bueno, lo comentamos rápidamente porque os hagáis un poco una idea cómo son estos seres en nuestra mitología, pero eso, podéis encontrar más información ahí. claro, porque uno lo primero que piensa cuando oye hablar de un vampiro es en Rumanía. Inevitablemente es un ser mitológico que está unido en el folclore a esta parte del mundo y eso, pues si nos puede dar una pincelada de esos vampiros ibéricos. Pues sí, mira, lo que más me llama la atención y lo que más me chocó cuando me documenté para hacer el vídeo de los vampiros es la gran diferencia que hay entre los vampiros españoles y los de, bueno, los de la simbología que tenemos todos, aunque obviamente asociada a Rumanía, como has dicho, pero que yo creo que ya es casi cultura pop, ¿no? El típico vampiro que chupa la sangre y tal. Y aquí en España, aunque está relacionado con la sangre también, en muchos casos parece que son más personas normales que buscan extraer esa sangre para hacer el mal, ya sea para venderla o ya sea para desangrar a alguien o, como digo, para hacer el mal
y pues son catalogados un poco de vampiros, pero realmente parecen casi personas normales. Y O sea, esto no, a mí no tienen poderes ni... Exacto, simplemente es pues gente que da muy mal rollo y que hace cosas muy malas. Que de hecho, igual os suena porque dentro de que la mitología ibérica es bastante poco conocida, hay un ser que sí que es como muy, no sé, conocido, que es el sacamantecas, que tiene un montón de nombres dependiendo de la zona, pero que no deja de ser pues un hombre que va a raptar a los niños para, pues literalmente sacarle las mantecas, ¿no? Sacarle la grasa y venderla ¡Ostras! y este tipo de cosas. Y los vampiros que encontramos pues van un poco asociados a eso, ¿no? A vender la sangre y demás. Sí que hay seres que sí se parecen un poco más a los vampiros, que son los que podemos comentar así rápidamente, que es, por ejemplo, en Asturias, que conocemos encontramos a la Guasha, que no es una hechicera como tal, pero sí que tiene tintes de hechicera y que se suele representar como una vieja muy arrugada, muy famélica, y una característica que encontramos mucho, no solo en esta guasha, sino en otros seres vampíricos de la mitología ibérica, es que en lugar de tener los típicos colmillos de vampiro que todos conocemos, tiene un único diente en la boca, o sea, no tiene más dientes, y ese diente es muy largo, asimilándose un poco a lo que serían esos colmillos, y es lo que utiliza pues para hacer esas heridas, ¿no? a sus víctimas para poder chuparle la sangre. Que esto a nivel de imaginario me parece súper terrorífico. Tal, vamos, además, es que si Miyazaki oye esto, empieza a hacer Bloodborne 2 mañana, vamos. Claro, es que además no me extrañaría, porque yo no he jugado todo lo de Miyazaki, pero no me extrañaría que hubiese un bicho así con un pedazo de diente intentando matarte, vaya, es que es total. Es brutal, vamos. Una imagen muy potente, además. De hecho, en el imaginario de Asturias hay un par de frases que me hacen mucha gracia porque estaban relacionadas con esta guasha. Y es que cuando a la gente la veían muy cansada o eso, muy consumida, ¿no? Quizá por una enfermedad o por estrés o esta serie de cosas que en la antigüedad ni se planteaban, ¿no? Se le decía comiolu, perdonadme, asturiano si lo pronuncio mal, comiolu la guasha, que es algo así como que lo ha comido la guasha, ¿no? Le han quitado sangre y por eso está pues tan cansado, tan consumido. Y hay otra frase que es llevolu la guasha, que es también un poco se usaba cuando la gente desaparecía. Es decir, si estabas muy cansado, te habían quitado sangre, si desaparecías directamente, pues se te había llevado, ¿no? Para seguir chupando sangre. Pues si Alejandro Fernández nos oye, que es, Brotor estuvo por aquí para hablarnos de sus libros y demás, que es asturiano, pues que no... Pues mira, que corrobore. Claro, que nos corrobore esta... Pero me parece brutal, me parece un ser interesantísimo, vamos, esta Guasha. Guasha, correcto. Guasha. Sí. Pues me parece un ser interesantísimo. Y haciendo un poco relación con lo que hablábamos antes, ¿no? De las brujas y de los juicios y de cómo quizás se le atribuían cualidades a gente normal para simplemente juzgarlos. Hay un caso en 1480, que ya ha llovido un poco, de un juicio contra lo que se asegura que era una vampira a una mujer que tenemos nombre y apellido, o sea, esto está documentado, que se llamaba Teresa Prieta, y se le acusaba de ser una bruja que se colaba en casas ajenas por la noche para absorber la sangre de los niños. O sea que realmente es mitología, pero tenemos casos como mínimo de haber interrogado a gente por esto. Aunque es cierto que, aunque la torturaron y demás, nunca reconoció sus hechos y finalmente se declaró inocente. Pero, bueno, al menos el juicio se hizo. Ah, se declaró inocente, no la quemaron. No, al final la liberaron después de mucha tortura, pero como no reconoció los hechos, pues decidieron declararle inocente. Curioso, la verdad. Y ya para terminar con la última criatura, esta criatura, aunque vamos, lo mismo, está el vídeo en tu canal y si alguien quiere saber más que lo vea, pero quiero preguntarte una cosa por ella, y es los hombres lobos. Y es que hay una película de animación que a mí además la 1 me gusta mucho, luego ya va un poco degenerando, bueno, la 2 está bien también, que no sé si sabes ya por dónde voy, es Hotel Transilvania, en la que cada monstruo, no he visto la versión en inglés, que sería interesante,
Pero generalmente en las películas inglesas, cuando el doblaje tiene acento andaluz, es porque la versión original tiene acento español. Y no sé si en este caso se cumple, pero la cuestión es que el hombre lobo tiene acento andaluz, o sea, además de Andalucía profunda. Y claro, yo los hombres lobos nunca los había asociado a España, pero a raíz de esa película me puse a investigar y efectivamente hay bastante tradición. Darnos 4 pinceladas y ya el que le interese, pues que... Sí, el dato este que daba, la verdad que no lo tenía presente y tienes toda la razón del mundo, que muchas veces cuando le ponen el acento andaluz es porque se le pone de español y parece que el acento que recalca que somos españoles es el andaluz. Y no lo tenía en mente y ahora me ha dado mucha curiosidad de investigarlo. Pero sí, bueno, tenemos bastante cultura de hombres lobos en España. Al final, España, tierra de lobos, es normal que se asociase un poco también a personas, pues quizá que llevaban una vida un poco más rural o que se alejaban de los pueblos con este animal que además ha sido siempre muy temido por pastores y al final pues por profesiones que eran muy típicas en la época, ¿no? Y tenemos multitud de diferentes versiones que, como hemos dicho, podéis ver en el vídeo que se extiende un poco más. Pero voy a destacar uno que a mí me llama personalmente mucho la atención, que es el de la mitología castellana, que es al que se le conoce como lobo hechizado o lobo hechaizo, que al final es un hombre lobo. Pero me llama mucho la atención esta versión castellana porque se diferencia del resto de hombres lobo que conocemos, porque es un poco más humano de lo habitual. Cierto que camina a 4 patas, como si fuera un lobo, pero visualmente es un humano, no es un lobo, ¿no? Que muchas veces cuando se transforman estos humanos en hombres lobo, pues vemos como que le sale mucho más pelo, se le agranda la mandíbula, ¿no? Y en esta versión, sin embargo, es un humano que anda a 4 patas, sí que le crecen las uñas, los colmillos y el pelo más que a un humano normal, pero no llega a convertirse en lobo. Y esto, a nivel de imaginario, pues también me parece súper curioso porque no dejas de ver a un hombre, pues eso, como muy dejado, ¿no? Con mucho pelo, muchas uñas. Y relacionándolo con lo que estábamos hablando, no me extrañaría que pudiese ser alguien, simplemente eso, que estaba dejado y que la gente lo extrapolase a ser hombre lobo, ¿no? Y a lo mejor simplemente era una persona o con mucho pelo o con las uñas muy largas, ¿no? Me recuerda incluso un poco a un easter egg de... Vamos a decir cierto juego, por no entrar en spoilers ni nada, aunque bueno, es un juego ya relativamente antiguo, en el que vas por el bosque y de repente aparece un hombre con esas características rodeado por una manada de lobos. Y es gracioso, no representa en absoluto a este hombre lobo ibérico, entiendo, porque no es un juego que tenga ninguna relación con España, aunque bueno, algún que otra referencia también hay, pero me hace gracia que realmente es eso, podría ser cualquier perturbado que vivía, bueno, o sin perturbar, en el bosque, él solo, en soledad, y no tenía por qué ser un hombre lobo. Sí, además normalmente de este ser medio hombre lobo, medio humano, se decía que solía ser así por víctima de una maldición, que muchas veces vemos esto, ¿no? En los hombres lobos que se convierten en lobo por una maldición, aunque en este caso también se habla de un posible hechizo mediante ungüentos y ingestión de ciertas hierbas. Y bueno, lo que caracteriza a todos los hombres lobos también en ocasiones se les relaciona con acompañar a jaurías de lobos auténticos. Y en muchas ocasiones, esto me llama también mucha atención, es que siendo consciente de que se transmutaba, ¿no? Determinadas noches, avisaba a sus familiares y vecinos del pueblo para que no le abriesen las puertas. Y esto me parece muy curioso porque en la mayoría de versiones de Hombres Lobo pues se tiene tachado como algo malo y se intenta incluso dar caza o acabar con él, ¿no? Y aquí todo el mundo lo sabía y era nada, el vecino que por la noche... Exacto, en esta cultura castellana es simplemente como que la gente incluso tiene piedad de él, de pobrecito, ¿no? Está maldito, hay que cuidarlo, hay que tener cuidado de que pues las noches que se le va un poco la pinza no nos mate, pero incluso se habla de que le dejaban incluso comida o incluso algunos pastores
pues la oveja que tenían así un poco, que estaba más enferma, pues la dejaban fuera para que se la pudiese comer y pues no le hiciese daño a las otras. Es como que el pueblo sabía que había un hombre lobo entre ellos y no lo cazaba y no lo trataba mal, sino que incluso tenían piedad de él y lo trataban, pues eso, como una persona casi con problemas, ¿no? A nivel social. Y, joder, me parece súper curiosa esta versión del hombre lobo ibérico. El pobre hombre iba en la tarde antes diciendo, si esta noche hacen una fiesta, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿No? Totalmente, esta noche no me invites que la liamos. Pues Sí, sí. me parece muy interesante y además para un posible disfraz, sí que es verdad que a nivel visual creo que pues de todos los que hemos hablado, por cierto, un disfraz de la Ouija puede ser, si alguien es capaz de hacer eso, por favor, que nos mande fotos a las redes sociales de la posada, porque eso puede ser tremendo. Y Por favor, sí, sí. a nosotros y a Miyazaki también. Sí, sí. Ya que estamos, que aproveche, que el siguiente juego seguro que está en mano a la obra. Pero sí que es verdad que quizá el disfraz de este tipo de hombre lobo es el menos potente visualmente, pero también puede estar chulo y para quien quiera una cierta inspiración, a mí este tipo de hombre lobo del que estás comentando me recuerda en cierta manera a los Gulfen de los lobos espaciales de Warhammer 40.000. Quien quiera ver así la imagen, que la busque y más o menos... Lo voy a buscar porque yo no lo tengo en el imaginario y me interesa esta... Pues dentro de que son gigantescos, porque un marine espacial es gigantesco, al final es un marine espacial con mucho pelo, enloquecido, y que además sus compañeros de armas saben que ha perdido la cabeza, pero como hace cierto caso, le dan unas armas de cuerpo a cuerpo gigantescas para llevarlo a la batalla y que muera en heroico acto de servicio, sirviendo pues mira, todavía... Sí, la verdad que no difiere para nada, ¿eh? Va a haber que buscar la inspiración de estos Wolfen entonces, porque igual son más cercanos de lo que creíamos. Game Workshop es especialista en... Bueno, ahora en honor a la verdad ya no, ¿eh? Esto lo hacían antes, pero le costó entrar en el siglo XXI, eran especialistas en como Nintendo, en denunciar a todo lo que se movía, y luego ellos coge a mano llena de todos lados, pero bueno. Normal, sí, sí. Porque hay muchísimas referencias a culturas populares, a otras ficciones, y esto me ha hecho gracia porque al final tiene cierta similitud. Esos Gulfen no son desterrados, sino que, pues eso, se les integra de cierta manera en el capítulo, pero los pobres están un poco perjudicados. Claro. Además, no es de extrañar que si en la península ibérica encontramos este tipo de hombre lobo a la vez que el hombre lobo un poco más clásico, en culturas de cualquier otro sitio seguro que también se encuentran cosas similares, ¿no? Entonces, claro, igual la referencia les viene de otro sitio, pero al final igual es similar a la nuestra. Es verdad, pues eso también es posible, que haya ese tipo de hombres lobos como más integrados en cualquier mitología del norte de Europa o de Centro Europa o de cualquier otro sitio, a saber. Sí. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso a todas estas criaturas. Creo que ha sido una charla que me ha parecido una pasada, me lo he pasado genial. Y ya solo quedaría remitir, pues eso, a quien quiera más información, a que vaya a tu canal, porque además hoy no pegaba, ¿no? Pero pueden ver a esos seres navideños o más criaturas de la península ibérica que seguro que serán de su interés. Y agradecerte el que estés aquí. Bueno, esto siempre voy a ser un poco transparente, ¿no? No sé si debería serlo, pero es un poco contar los entresijos del podcast. Realmente no sé si esta es tu segunda aparición o la primera y ahora después te volveremos a tener porque no sé exactamente todavía cómo va a ser el montaje. Vale. Pero entonces no sé si despedirte aquí o en la siguiente. Creo que esta es la primera y ahora, bueno, vamos a hacer una pausa musical y luego te despido en tu siguiente aparición aquí en la posada que para hablar de otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, eso sí, porque por traer este contenido que además yo sé que tiene mucho trabajo y que al final requiere pues investigar un poco y bueno, un poco bastante y, y no deja de ser algo que es una aportación que yo no podría haber traído aquí o me hubiera costado muchísimo esfuerzo.
Y de verdad que muchísimas gracias porque me ha parecido una pasada y ya digo, a mí me gusta mucho también que aunque la posada muchas veces hablemos de videojuegos, podamos a veces tontear un poco, ¿no? Con estos otros asuntos. Sí, no, a ti por invitarme. Además, al final es el tema del que va mi canal. Me encanta hablar de estos temas y hablar con alguien que no, quizás no tiene tanta idea, porque bueno, al final pues no es su tema. Pues ver qué curiosidades salen o fascinarse por primera vez, igual que me fasciné yo al buscar la documentación por primera vez, ¿no? Es algo que está súper guay y espero que también a los oyentes les haya parecido interesante. Y bueno, si eso hace que más gente se anime a saber cosas de nuestra cultura, pues está genial. Pues introducemos aquí una pausa musical y pasamos a la siguiente sección.